Hola alumnos, amigos y comunidad. Bienvenido a mi canal de Socioemocional. El día de hoy te voy a explicar, muy ad hoc con la película Intensamente 2 que recién acabamos de ver, la emoción llamada ansiedad, para que la reconozcas cuando la sientas y aprendas a cómo prevenirla o tratarla adecuadamente. Pues bien, para abordar este tema resulta de gran ayuda el libro de Neuronas, Emociones y Motivaciones de la doctora Herminia Pasantes de 1997, que está excelente, muy bien explicado y fácil de entender. Te lo súper recomiendo. Entonces, Pasantes explica que la ansiedad es un mecanismo de defensa natural y constituye un elemento clave para la supervivencia de una persona, ya que pone al individuo en estado de superalerta ante una situación de peligro o riesgo. ¿Y cómo se genera la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad se genera en el cerebro, específicamente en su sistema límbico, siendo la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo elementos claves para su desarrollo. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de generación de la ansiedad? Cuando ocurre una situación factible de crear ansiedad, por ejemplo, un intento de asalto, los órganos de los sentidos, la vista, el oído, informan a la amígdala de esta situación de riesgo. Al recibir esta señal, la amígdala se activa y le envía la información a la corteza prefrontal, al hipotálamo, al hipocampo y a la estría terminal, que se encuentra en el tallo cerebral. En esta estría terminal se va a activar una condición de alerta máxima. En el hipocampo se activan los archivos de la memoria de la persona para buscar si se ha vivido una situación similar, para saber qué hacer, y esa información el hipocampo la envía a la corteza prefrontal para formular la toma de decisiones. Y ahí, en la corteza prefrontal, se evalúa si el asaltante es conocido o desconocido, si me está amenazando a mí o a otra persona, si está solo o son varios, si debo huir o enfrentar al atacante. La información después regresa a la amígdala, que procesa esa información y la regresa a las áreas de la corteza cerebral para que tomen decisiones. Al tomar la decisión, el hipotálamo genera adrenalina para preparar el cuerpo para llevar a cabo la acción decidida. Asimismo, se tiene que las neuronas, que son células, que se encuentran en ese circuito límbico, se conectan a través de neurotransmisores, la serotonina y la norepinefrina. Y los neurotransmisores GABA y glutamato también ayudan en la zona de corteza cerebral. Ahora bien, existen varios tipos de ansiedad. El primer tipo de ansiedad a analizar es la ansiedad normal, que también es conocida como una condición natural, con síntomas como temblor ligero, palpitaciones, manos frías, sudoraciones. Y esta ansiedad natural, todos la hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando eras o eres estudiante y te toca exponer frente a la clase y sientes que te tiemblan las piernas, o cuando se te acerca a hablar el chico o chica que te gusta y te empiezan a sudar mucho las manos o las axilas, o cuando empezaste a aprender a manejar y estabas demasiado preocupado por golpear a otro auto. Y esta ansiedad normal presenta esos síntomas que con la práctica o al seguir realizando esas acciones van desapareciendo. Por ejemplo, si ya eres novia o novio de ese chico que te gusta y ya llevan un tiempo de relación, pues ya no te van a sudar las manos y ya vas a estar más relajado. Desafortunadamente, también existe un tipo de ansiedad que es una ansiedad patológica. Dicha ansiedad se define como una actitud de preocupación exagerada o sin fundamento ante circunstancias que podrían considerarse normales. Y esta ansiedad patológica tiene una duración prolongada y ese temor exagerado puede llegar a generar una reacción de pánico ante peligros inexistentes. En ese sentido, existen diversos trastornos de ansiedad por una alteración en la química del cerebro
sin una causa aparente o como efecto de situaciones que generan ansiedad. Estos trastornos son los siguientes: trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, los ataques de pánico, la ansiedad derivada de una condición de estrés postraumático. A continuación te indicaré de qué se trata cada uno de estos trastornos. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por un grado de preocupación constante sin que existan motivos evidentes para generar esa preocupación exagerada. Algunos síntomas de esta ansiedad son problemas de concentración, irritabilidad y falta de sueño. El siguiente trastorno de ansiedad a analizar son los ataques de pánico, cuyos síntomas abarcan la taquicardia, sudoración, sensación de ahogo, opresión en el pecho, temblores, náuseas y mareos, además de temores extremos de morir o perder el control y la necesidad de huir de ese sitio que te provoca el ataque de pánico. Al respecto, te voy a platicar que, en lo personal, experimenté ese trastorno de ansiedad y ataques de pánico durante el aislamiento por la pandemia COVID-19. Por la noche sentía una preocupación tan grande y exagerada por enfermarme de ese virus y morir, que no podía dormirme porque sentía que no podía respirar y pensaba que si me dormía me moriría. No había motivos reales para esos pensamientos que yo sentía porque, gracias a Dios, nunca tuve esa enfermedad de COVID. Pero yo sentía que no podía respirar y que me ahogaba. Afortunadamente, gracias al yoga, pude controlar mi ansiedad y es una excelente disciplina que te recomiendo para tratar la ansiedad. El tercer trastorno de ansiedad son las fobias. Las fobias son un temor excesivo a situaciones que provocan un cuadro de ansiedad, como ante la presencia de una araña o de cualquier otro insecto como las cucarachas, o realizar alguna acción como subirse a un elevador o manejar un automóvil. Y pues, lamentablemente, la ansiedad en niños y adolescentes se presenta con mayor frecuencia de lo que nos imaginamos los adultos. Empieza generalmente a los 11 años y puede ser provocada por una situación del entorno del niño, como el divorcio de los papás, cambio de escuela, cambio a una casa nueva, o por la presencia de agresión o conflictos en su escuela, el bullying. En esos casos, con el transcurso del tiempo y conforme el niño se va adaptando a los cambios, los síntomas de ansiedad van disminuyendo, pero si persisten esos síntomas, es recomendable ir con un especialista. Algunos síntomas moderados de ansiedad en niños y adolescentes pueden ser mareos o dolores de cabeza o estómago sin causa aparente, pero que los papás y maestros no debemos pasar por alto y considerar que podría tratarse de un cuadro de ansiedad. En casos severos, los niños pueden negarse absolutamente a ir a la escuela o a algún lugar que les provoque esa ansiedad. O se muestran muy enojados o violentos por que no quieren ser obligados a acudir a esos sitios. En esos casos severos, sí es muy importante acudir con un profesional de la salud, un psiquiatra, ya que la ansiedad de niños o adolescentes puede ocasionar trastornos del apetito como anorexia o bulimia. Finalmente, es importante señalar que la ansiedad patológica se puede controlar a través de ciertos medicamentos llamados ansiolíticos, que tienen como función manipular las acciones de los neurotransmisores relacionados con la ansiedad, como es el caso de las benzodiazepinas como el Valium o el Xanax, que afectan al neurotransmisor GABA y que tienen una acción inmediata, pero que tienen la muy terrible desventaja que pueden causar adicción y tolerancia, por lo que el tratamiento debe estar estrictamente vigilado por el médico especialista psiquiatra. Por eso, chicos y comunidad,
Es muy importante desarrollar hábitos saludables que de manera natural te pueden ayudar a controlar la ansiedad patológica, como el yoga, la meditación, las técnicas de respiración que se aprenden en el yoga y que te súper recomiendo es inhalar, llenar tu pancita de aire y después soltar. Y también practicar ejercicio de manera regular. Estas prácticas cuentan con evidencia científica de que producen en los sujetos un estado de relajación e incluso felicidad. Y también puedes utilizar tés de manzanilla, el té de valeriana o pasiflora ayudan a controlar el insomnio. El té de manzanilla, el té de toronjil o citronela y el té de tilo, que también tienen efectos ansiolíticos leves. Sin dejar de recomendar que en los casos de ansiedad patológica extrema es indispensable consultar con el psiquiatra. Y pues es todo, estudiantes y comunidad. Agradezco tu atención y te vuelvo a recomendar que hagas yoga. Y habitualmente, para que no te gane la ansiedad patológica. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. Te deseo paz y calma y hasta la próxima.